¿Cuánto tiempo crees que tienes con las personas que te importan? Para un humano tal vez unas décadas, pero para Frieren, una elfa que puede vivir más de 1000 años, 10 años no son nada. El problema es que cuando finalmente entendió el valor de ese tiempo, ya era demasiado tarde, porque esta no es solo una historia de aventuras, es la historia de una maga que tuvo que aprender el verdadero valor del tiempo y de los momentos que nunca volverán. Y todo comienza con el final de una gran aventura. Han pasado 10 años desde que los héroes emprendieron un largo viaje para derrotar al rey demonio, y tras regresar victoriosos, los 4 aventureros vuelven a casa siendo recibidos como verdaderas leyendas, mientras el pueblo celebra con una cálida bienvenida y un gran festival organizado en honor a la hazaña que puso fin a una era de oscuridad. Todos disfrutan del momento, excepto Frieren, que no parece darle demasiada importancia a la ocasión, y mientras observan el cielo estrellado, los héroes recuerdan con orgullo todas las aventuras que vivieron durante su viaje y lamentan que esa etapa haya llegado a su fin. Después de todo lo vivido, Frieren decide irse a un largo viaje, pero les promete que algún día volverán a reunirse para contemplar nuevamente la lluvia de estrellas. Así es como decide continuar su camino tomando un rumbo distinto, siguiendo con su nueva vida mientras viaja por el mundo en busca de nuevos hechizos y conociendo distintas culturas. Lo que ella no sabía era que sus compañeros no iban a estar allí para siempre. Himmel, Heiter y Heisen han estado esperando el regreso de Frieren durante 50 largos años, plenamente conscientes de que para ella 5, 10 o incluso 20 años no representan más que un simple instante dentro de la extensa vida de un elfo. Tras muchos años de espera, Frieren finalmente regresa, pero no esperaba que fuera demasiado tarde, pues Himmel ahora es un anciano calvo y encorvado por el inevitable paso del tiempo, encontrándose a un solo paso de partir hacia el más allá. Por su parte, Himmel se alegra profundamente de poder ver una vez más a su querida Frieren, por quien siempre sintió un gran respeto e interés desde sus años de juventud. Los 4 héroes se reúnen una vez más para contemplar el hermoso anochecer de estrellas, compartiendo así un último momento juntos para apreciar el vínculo que alguna vez los unió en su gran aventura. Mientras observan el cielo estrellado, Himmel disfruta cada momento con una sonrisa, porque él ya entendía algo que Frieren tardaría décadas en comprender, que los momentos con las personas que quieres son los que realmente dan valor al viaje. Días después, el viejo Himmel fallece tranquilamente, recordado por el pueblo como un gran héroe, alguien que nunca fue perfecto, que simplemente intentó hacer siempre lo correcto, convirtiéndose con el tiempo en un verdadero ejemplo a seguir para todos. Durante el sepelio, Frieren rompe en llanto y le confiesa a Heiter que hubiera querido conocer mucho más a Himmel, mientras lo recuerda con profundo cariño. Comprende por primera vez una verdad dolorosa: la vida de los humanos es muy distinta a la larga eternidad de los elfos. Han pasado 20 años desde la muerte de Himmel el héroe. El tiempo siguió avanzando y ahora Heiter también se encuentra en los últimos momentos de su vida. Consciente de que su final se acerca, decide convocar a Frieren con una curiosa excusa: descifrar un antiguo libro que supuestamente concede la inmortalidad a los humanos. Frieren finalmente llega y conoce a una niña llamada Fern, a quien Heiter ha estado cuidando durante todos estos años. Una niña que, según él, posee un talento extraordinario para la magia. Sin embargo, Fern también carga con un pasado doloroso. Tras perder repentinamente a sus padres, se quedaría completamente sola y sin un propósito para seguir viviendo. De hecho, hubo un momento en el que la desesperación fue tan grande, estuvo a punto de quitarse la vida, pero Heiter le dio una nueva oportunidad y un propósito para seguir adelante. Con paciencia, le enseñó que desperdiciar una vida con tanto potencial jamás sería la mejor decisión, incluso cuando el dolor parece imposible de superar. Desde entonces, el viejo sacerdote cuidó de la pequeña Fern como si fuera su propia hija. Sin embargo, con el paso de los años su salud comenzó a deteriorarse y ahora ya no posee las fuerzas necesarias para seguir adelante. Por eso, decide pedirle a Frieren que se encargue de Fern y le enseñe todo lo que sabe sobre la magia. Finalmente, le confiesa la verdad y resulta que el supuesto hechizo de inmortalidad no era más que una mentira para traerla hasta allí. En realidad, su estado es demasiado delicado, sabe que su final está muy cerca. Mientras tanto, lejos de casa, Fern continúa entrenando con determinación. Durante años, ha estado intentando destruir una enorme piedra ubicada a la distancia. Cuando Frieren se acerca para decirle que se detenga, le explica que Heiter se encuentra en sus últimos momentos de vida. Fern decide ignorarla porque para ella necesita destruir esa piedra y demostrarle al viejo sacerdote que ella es capaz de defenderse por sí misma, sin depender de nadie más. Pues finalmente, Fern, gracias a su arduo entrenamiento y a lo que le enseñó Frieren durante un tiempo, pudo destruir la piedra gigante y cumplir su promesa. En un momento de melancolía, Frieren se despide de Heiter y le dice que Fern ya está lista emocionalmente para aceptar su partida. Por su parte, el viejo, esta vez con una sonrisa, le dice a Frieren: eres una chica muy amable.
Hyter finalmente fallece a causa de la vejez, y con su partida, Frieren queda a cargo de una Fern ya adolescente. A partir de ese momento, ambas emprenden un nuevo viaje para que Fern continúe desarrollándose como una maga, mientras recorren el mundo en busca de antiguos hechizos olvidados. Pero esta vez no sería un viaje común o cualquiera, porque más adelante Frieren descubrirá la verdadera razón para comenzar el nuevo camino. Seguramente se estarán preguntando cuál es, pero eso se los explicaré un poco más adelante. Tiempo después, Frieren y Fern llegan hasta el hogar de una anciana que les pide un pequeño favor: limpiar una estatua conmemorativa de Himmel, una estatua que fue construida hace muchos años para que el nombre del héroe pudiera perdurar en la memoria de las futuras generaciones. En uno de sus recuerdos, Frieren llega a pensar que Himmel realizaba este tipo de acciones por una actitud presumida o incluso algo vanidosa, pero con el tiempo comienza a comprender algo mucho más profundo. Himmel no lo hacía por orgullo, lo hacía porque deseaba ser recordado como un héroe, porque al final, cuando llegamos a este mundo, todos anhelamos dejar una huella que trascienda el paso del tiempo, no por ego ni por reconocimiento, no como una forma de honrar nuestra vida y el legado que dejamos atrás. Han pasado muchos años desde la construcción de aquella estatua, y el paso del tiempo la ha dejado cubierta de óxido y desgaste. Por eso Frieren decide tomarse el tiempo junto a Fern para restaurarla. Durante este proceso, también emprenden la búsqueda de una flor muy especial que Himmel apreciaba profundamente. Esta es la flor de luna, una especie que con el paso de los años se creía completamente extinta, aunque curiosamente, buscarlas no resulta ser una pérdida de tiempo. En un gesto simbólico, la anciana decide regalarle a Fern unas semillas para plantarlas junto a la estatua de Himmel, pero inesperadamente una ardilla termina robándolas. Cuando deciden seguirla, descubren un pequeño camino oculto que las conduce hasta un prado secreto. Y así, entre aquellas flores que Himmel tanto apreciaba, Frieren y Fern terminan dejando un hermoso y honorable homenaje al héroe. En una de sus conversaciones durante el viaje, Fern le pregunta a Frieren por qué parece tener tanta obsesión por buscar hechizos y magia alrededor del mundo. Ante esa pregunta, Frieren le responde que para ella, la magia nunca fue solo poder, ni tampoco simple conocimiento. La magia era algo mucho más sencillo y a la vez mucho más valioso. Era aquello que lograba hacer felices a sus compañeros que viajaban a su lado. Tiempo pasa y Fern crece. Poco a poco se convierte en una adolescente ya mayor, acompañando ahora a su maestra en distintos viajes alrededor del mundo, mientras continúa aprendiendo sobre la magia y siguiendo el propósito que decidió tomar desde la partida de Hyter. En uno de los pueblos que visitan durante su travesía, Frieren decide detenerse junto a Fern para comer algo mientras contemplan el atardecer, pues ese día sería el cumpleaños de Fern, y como una ocasión especial, Frieren decide darle un pequeño regalo, un sujetador para el cabello que consiguió previamente en una joyería del lugar. Mientras tanto, entre recuerdos que vienen y van, Frieren vuelve a pensar en aquellos momentos del pasado, momentos que parecían simples, o sentarse a compartir una comida después de un largo viaje, pero que con el tiempo se revelan como algo mucho más valioso, porque Himmel siempre sostenía una filosofía muy clara: disfruta cada instante del camino y del viaje, algo que Frieren en aquel entonces no lograba comprender del todo. Ahora, al pasar más tiempo junto con Fern, comienza a darse cuenta de todo esto, que aquellas palabras de Himmel nunca fueron simples consejos, en realidad siempre estuvieron destinadas a enseñarle a valorar a las personas que caminaban a su lado y a fortalecer el vínculo que unía a todo su equipo. Más adelante, Frieren y Fern llegan a una aldea marcada por un recuerdo del pasado, porque en ese lugar permanece sellado a un demonio que alguna vez sirvió directamente al rey demonio, una criatura tan peligrosa que hace más de 80 años ni siquiera el grupo de los héroes lograron derrotarlo por completo. La única opción en aquel entonces fue sellarlo con una maldición, y desde ese día el demonio permaneció inmóvil, atrapado durante décadas. Pero lo más llamativo es que Himmel jamás se olvidó de este lugar. Con el paso de los años volvió una y otra vez a la aldea únicamente para comprobar que el sello siguiera intacto, asegurándose personalmente de que aquella amenaza nunca volvería a poner en riesgo a nadie. Ahora que Himmel ya no está, Frieren regresa una vez más, aunque esta vez con una intención distinta. No para vigilar el sello, sino para terminar lo que en el pasado quedó pendiente, porque después de tantos años su dominio de la magia ha evolucionado y Fern también ha alcanzado un nivel muy distinto. Por eso Frieren decide romper el sello. El demonio despierta de nuevo después de décadas, pero esta vez todo termina en segundos, porque antes de que pueda representar una verdadera amenaza, Fern interviene y lo elimina con una facilidad que deja claro cuánto ha crecido bajo la enseñanza de Frieren. No solo es una victoria rápida, también es la prueba de todo lo que Fern ha construido con el tiempo. Después de eso, los habitantes del pueblo agradecen profundamente a Frieren por haberlos liberado de aquella amenaza que cargaron durante generaciones, y mientras escucha esas palabras, Frieren dirige la mirada hacia uno de los ancianos del lugar, reconociendo en él al mismo niño de aquel pueblo que conoció hace muchos años. Un detalle pequeño pero suficiente para recordarle una vez más cuánto tiempo ha pasado. Continuando con el viaje, ambas llegan después a un pueblo costero, donde reciben un encargo como trabajo temporal.
vital. La tarea parece sencilla, limpiar toda la playa utilizando magia, aunque en realidad completar ese trabajo les tomaría aproximadamente unos 3 meses. Durante ese tiempo se nos muestra cómo Fern se ha convertido en una joven cada vez más responsable y atenta con su maestra, siempre pendiente de los horarios, de las tareas e incluso de los pequeños detalles del día a día. Mientras tanto, Frieren mantiene su actitud tranquila y despreocupada que la caracteriza, bien dormilona, pasiva y llevando su vida con la calma de alguien que parece no darle demasiada importancia a lo que ocurre a su alrededor. Pero resulta que en ese mismo pueblo existe un pequeño recuerdo que permanece guardado en su memoria. Hace muchos años, cuando aún viajaba junto con Himmel y los demás héroes, Frieren se perdió la oportunidad de contemplar uno de los amaneceres más hermosos que caracterizaban a este lugar. Y aunque pueda parecer algo que no tiene demasiada importancia, para Frieren en esta ocasión no quiere dejarlo pasar. Por eso, antes de abandonar el pueblo, le pide a Fern que la despierte temprano, solo para poder ver aquello que una vez no pudo presenciar, porque incluso un momento tan simple como observar la salida del sol termina recordándole una vez más las palabras de Himmel, aquella idea de aprender a valorar las pequeñas cosas de la vida, mientras contempla el paisaje en silencio con una leve sonrisa. Entendiendo poco a poco el verdadero significado de aquellas palabras que su compañero intentó transmitirle, para este punto de la historia resulta importante comprender qué es lo que realmente impulsa a Frieren a continuar este nuevo viaje, porque después de muchos años vuelve a reencontrarse con Aizen, otro de sus antiguos compañeros de aventura, y es precisamente quien le encomienda un favor muy especial: investigar la magia perteneciente a su antigua maestra Flame, una legendaria maga cuyo conocimiento trascendió desde muchas generaciones y que, según los registros, poseía un poder extraordinario, la capacidad de conectar con los espíritus de los muertos, una posibilidad que para Frieren pronto comenzaba a tener un significado mucho más profundo de lo que imaginaba. Ahora bien, Aizen le pide este favor a Frieren con una intención mucho más profunda: tener una última oportunidad, la oportunidad de que algún día pueda reencontrarse con Himmel y despedirse del honorable héroe como realmente se merece, porque Frieren nunca pudo decir aquello que quedó pendiente cuando él aún seguía con vida. Con este nuevo propósito, Aizen conduce a Frieren hasta un antiguo templo oculto dentro de un enorme árbol, un lugar donde permanecen guardados numerosos grimorios antiguos de magia, y es allí, entre aquellos libros olvidados, donde encuentra finalmente las enseñanzas de Flame. En esos registros, su antigua maestra explica que para poder conectar con los espíritus de los muertos es necesario dirigirse hacia un lugar conocido como el cielo, un santuario lejano donde las almas aún prevalecen, pero alcanzar ese destino no será nada fácil, porque para llegar primero deberán atravesar nuevamente el antiguo territorio del Rey Demonio, un recorrido que podría tomar alrededor de 10 años, pero que sin duda valen la pena, ya que para Frieren ese camino representa algo más que una travesía, representa la posibilidad de redimirse finalmente con Himmel, y es así que Frieren decide aceptar este largo viaje junto con Fern. El camino apenas comienza. Durante ese trayecto, ambas se adentran en un bosque donde comienzan a aparecer espíritus, con las apariencias de Himmel y de Hyter entre la niebla para estabilizar a Fern y a Frieren, aunque pronto comprenden que no se trata de espíritus reales, sino de una maldición capaz de crear ilusiones para confundir a quienes atraviesan el lugar, pero utilizando su magia logran romper el hechizo y liberar el bosque de la antigua maldición. Más adelante, el viaje las conduce hacia una zona donde aparece un imponente dragón rojo. Al principio, Fern toma el control de la situación e intenta enfrentarlo por su cuenta, pero pronto comprende que la batalla está lejos de su alcance. Es entonces cuando Frieren le revela algo importante: muy cerca de esa aldea deberían encontrar a alguien que Aizen les pidió buscar, un posible aliado que podría ayudarlas en el camino. Al llegar al pueblo, una anciana les explica la situación: el dragón rojo ha estado causando estragos durante mucho tiempo, manteniendo a todos bajo una constante amenaza, pero también les habla de alguien más, un joven guerrero de cabello rojo que, según los aldeanos, ha sido capaz de espantar al dragón únicamente con su presencia, como si incluso una criatura de este nivel dudara en enfrentarlo. Cuando finalmente Frieren y Fern encuentran a ese joven, él se presenta como Stark y revela que es discípulo del propio Aizen. A primera vista parece exactamente el tipo de guerrero capaz de enfrentar cualquier amenaza, pero pronto descubren que la realidad es distinta, porque Stark, pese a la fuerza que aparenta tener, es bastante cobarde, y aunque posee un enorme poder oculto, su propio miedo le ha impedido reunir el valor necesario para derrotar al dragón rojo. Al principio, ni Frieren ni Fern terminan de tomarlo demasiado en serio. Sin embargo, Frieren percibe algo que no pasa desapercibido: hay un gran potencial en él, uno que inevitablemente le recuerda a Aizen, y entonces recuerda las palabras de su antiguo compañero, que ese joven llegaría a convertirse en un gran protector para el grupo y que jamás deberían de subestimarlo, incluso si pareciera dominado por sus propios temores. Por eso ella decide ponerlo a prueba. Frieren le propone a Stark que podrá unirse al grupo de aventura, pero solo si es capaz de distraer al dragón rojo durante 30 segundos. Y aunque Stark siente un miedo profundo, además de cargar con la imagen de falso héroe, para él esta termina siendo la oportunidad perfecta
para demostrar de que está hecho realmente, la oportunidad de enfrentar aquello que siempre le ha tenido miedo. Y esa misma noche, Fern lo observa entrenando en silencio, lejos de todos. Allí Stark utiliza su hacha para golpear un enorme muro, abriéndolo únicamente con la fuerza de sus propios golpes. Y en ese instante, Fern comprende algo importante. Stark no es un simple cobarde, es alguien que posee una fuerza mucho mayor de la que aparenta, solo que el miedo a intentarlo y a morir en el proceso siempre lo ha detenido antes de dar ese paso final. Por eso Fern decide reconocer su determinación y lo motiva a enfrentar aquello que más le teme. Al día siguiente, cuando llega el momento decisivo, Frieren y Fern descubren que Stark no está por ninguna parte. Ambas creen lo evidente, que se dejó vencer por el miedo y decidió huir antes de enfrentar al dragón, pero la realidad termina siendo otra, porque a pesar de sus dudas y del miedo que aún pesa sobre él, Stark finalmente toma una decisión: asumir la responsabilidad y dirigirse por su propia voluntad hacia el enemigo que durante tanto tiempo evitó enfrentar. Justo antes del combate, una enseñanza de Aizen vuelve a cruzar por su cabeza, una de aquellas palabras que marcaron su entrenamiento: que cuando sintiera miedo debía avanzar de todas formas, incluso cuando sus manos le temblaban, porque solo enfrentando aquello que más aterra es posible seguir adelante y salir verdaderamente triunfante. Con esa idea presente, Stark reúne toda su determinación y se concentra por completo, y por primera vez deja salir todo el potencial que había mantenido adentro, enfrentándose al dragón rojo completamente solo, sin retroceder y sin depender de nadie más, hasta lograr derrotarlo por su propia cuenta. Y es en ese entonces cuando Frieren le revela algo muy importante: que nada de esto habría sido posible si ellas hubieran intervenido, porque en realidad el dragón sentía miedo del propio Stark, y esa era una ventaja que solo él podía aprovechar si se atrevía a luchar por sí mismo. Tras la victoria, el grupo obtiene además un valioso botín lleno de hechizos. Después de todo lo ocurrido, Stark finalmente decide unirse al viaje junto con Frieren y Fern para convertirse en un gran guerrero y cumplir su promesa a Aizen. El grupo llega a otro pueblo por el que necesitan cruzar para continuar su viaje. Sin embargo, se les niega el paso debido a la enorme cantidad de monstruos que habitan en la zona, motivo por el cual los habitantes han levantado una barrera de protección que permanecerá activa durante al menos 2 años. En otro motivo, Frieren se despreocupa y les dice que sin otra opción deberán esperar ese tiempo, pero Stark no se quiere quedar de brazos cruzados y busca formas de poder cruzar la barrera, aunque no tenga éxito. Fern le pregunta cuál es la razón detrás de su desesperación por cruzar la barrera, y entonces Stark le confiesa que lo hace pensando en su maestro, ya que el tiempo es muy corto y su ambición por avanzar con determinación lo impulsa, recordando todas las historias y aventuras que su maestro vivió en el pasado, pues desea construir su propio legado para algún día regresar y contárselo antes de que sea demasiado tarde. Posteriormente, Frieren se oculta de los guardias para buscar formas de cruzar la aldea. Sin embargo, aquello resulta innecesario, ya que los soldados reconocen que ella fue uno de los héroes que derrotaron al rey demonio, por lo que tras identificarla, deciden permitirles el paso sin inconvenientes para que puedan continuar con su viaje. Luego, nuestros protagonistas llegan a una nueva aldea, pero apenas pisan el lugar, Frieren percibe algo inquietante: la presencia de varios demonios. Su reacción es inmediata, porque reconoce perfectamente el peligro que representan. Aparecen seres de apariencia elegante, casi similares a unos vampiros, que han permanecido en este sitio durante más de 80 años, desde la época en que Frieren y los héroes pasaron por esa misma aldea durante su viaje contra el rey demonio. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila existe una verdad mucho más cruel. Aunque parezcan inofensivos, los demonios son criaturas completamente carentes de empatía, seres capaces de imitar emociones, palabras y comportamientos humanos únicamente para manipular. Tiempo atrás, una niña demonio llegó incluso a devorar a una pequeña del pueblo, y aunque en aquel entonces Himmel decidió perdonarle la vida, creyendo que quizás también podían comprender sentimientos humanos, todo terminó siendo una trampa, porque Frieren ya había entendido algo que Himmel todavía se resistía a aceptar: los demonios no sienten compasión, solo utilizan las emociones como una herramienta para engañar y sobrevivir. Por eso, en aquel momento Frieren decidió ejecutarla sin dudar, sin mostrar piedad hacia una especie cuya naturaleza siempre termina siendo destructiva. De vuelta al presente, la situación cambia cuando Frieren termina encerrada en un calabozo. Mientras tanto, Stark y Fern buscan la forma de liberarla, y es entonces cuando se revela el verdadero problema. Quien domina la situación dentro del pueblo es precisamente uno de estos demonios, el líder, una criatura capaz de mantener a todos bajo control gracias a un poder extremadamente letal. Aún así, el comandante decide utilizar a Frieren como parte de su propio plan, porque también carga con una terrible herida del pasado. Quiere vengarse de los demonios por haber asesinado a su padre. El demonio aprovecha esa herida emocional y le habla de su propio dolor, de la pérdida de su padre durante una guerra entre ambas razas. Por un momento, el comandante llega a creer que está frente a alguien capaz de sentir como un humano, incluso llega a compadecerse, pero todo resulta ser exactamente lo que Frieren advirtió desde el principio: una manipulación exacta. Aquellas palabras nunca fueron ciertas, solo fueron una estrategia para aprovecharse de su compasión. Gracias a esta farsa, el demonio mantiene engañado al pueblo con un objetivo muy claro: que retiren la barrera protectora.
protectora y permitir así el ingreso de más demonios. Y al descubrir quiénes realmente Frieren, toma una decisión inmediata: enviar a uno de sus escoltas con la orden de eliminarla antes de que pueda interferir en sus planes. Sin embargo, Frieren demuestra rápidamente por qué su experiencia está muy por encima de lo habitual. Aún encerrada, logra derrotar al escolta enviado para eliminarla, sin dejarse influenciar por sus técnicas ni por el discurso engañoso con el que los demonios suelen manipular a los humanos. Mientras tanto, el comandante comienza a sospechar de que algo no cuadra. Finalmente, decide enfrentar al demonio junto a sus guardias, pero la diferencia de poder resulta increíble. La criatura responde con una fuerza brutal, acabando con los soldados de un solo ataque y dejando gravemente herido al propio comandante. Poco después, Frieren consigue salir del calabozo y en cuanto recupera el control de la situación, toma una decisión inmediata: encomienda a Fern y a Stark encargarse del demonio y de su asistente, mientras ella se dirige a enfrentar personalmente a la verdadera amenaza de este lugar, Aura la Guillotina, una antigua sirviente de los 7 sabios del rey demonio, que aparece acompañada por un enorme ejército dispuesto a detenerla. Cuando cae la noche, Stark se infiltra en el lugar con la intención de rescatar al comandante. Mientras intenta liberarlo de las cuerdas, el hombre nota el temblor en sus manos y por un instante le recuerda a su difunto hijo, quien también temblaba antes de cada batalla. Aún así, reconoce en Stark la misma valentía de alguien que decide avanzar pese al miedo. Antes de que logre soltarlo, el comandante le pide que huya. Le dice que su vida vale demasiado como para arriesgarla allí, pero en ese momento los demonios aparecen, y aunque el enemigo podría acabar con Stark en ese instante, decide dejarlo escapar, porque su verdadero objetivo sigue siendo el comandante. Aún así, Stark no retrocede y hace todo lo posible por liberarlo. Durante el enfrentamiento, resulta gravemente herido, pero incluso así se niega a rendirse. Y gracias a una acción coordinada junto a Fern, logran desestabilizar al enemigo lo suficiente como para retirarse con vida junto al comandante. En medio del combate, el demonio observa a Fern con atención, ya que hay algo en ella que le resulta muy familiar, hasta que finalmente comprende quién es: la discípula de Frieren, la maga asociada al nombre que durante años ha sembrado temor entre estos demonios. Una figura conocida por haber aniquilado innumerables enemigos en el pasado. Ya a salvo, el comandante agradece a Stark y a Frieren por haberle salvado la vida, y les revela algo muy importante: nunca han podido derrotar a Aura la Guillotina, porque se trata de una de los 7 sabios del rey demonio, portadora de una peligrosa magia de balanza capaz de someter voluntades y convertir a otros en simples marionetas bajo su control. Al mismo tiempo, Frieren se encuentra enfrente de ella. Ambas comienzan a enfrentarse directamente, y desde el inicio queda claro que ninguna logra imponerse con facilidad. El combate mantiene un equilibrio inquietante, pero Aura comete un error, porque empieza a subestimar a Frieren, y con un tono de desprecio menciona a Himmel burlándose de él por no haber sido capaz de derrotarla en el pasado. Esas palabras cambian por completo la expresión de Frieren, porque por primera vez en ese combate su mirada se endurece y comienza a pelear con mucha más seriedad, sin intención de contenerse. Posteriormente, Stark y Fern se dirigen en busca de Frieren con la intención de ayudarla en el combate, pero antes de alcanzarla, terminan cayendo en una trampa preparada por el otro demonio, una trampa de sangre cuidadosamente tendida para separarlos. El enemigo ataca directamente a Fern, obligándola a enfrentarlo sola, mientras su asistente se encarga de detener a Stark en un combate aparte. La situación se vuelve crítica al momento. Aunque Fern logra liberarse de la trampa y descubrir el punto débil de su rival, sus ataques todavía no son suficientes para derrotarlo. Al mismo tiempo, Stark es superado con facilidad. El asistente demonio es capaz de copiar con precisión cada uno de sus movimientos y devolverlos con una fuerza incluso mayor. Por un momento, ambos quedan completamente presionados, pero en medio de esa desventaja, Stark recuerda una de las enseñanzas de Aizen, aquella idea que siempre marcó su entrenamiento: que un verdadero guerrero no deja de luchar solo porque siente miedo. Al contrario, es seguir avanzando hasta el final, incluso temblando. Eso también es valentía. Impulsado por esas palabras, Stark vuelve a ponerse de pie, y por primera vez algo cambia en él. Comienza a confiar realmente en su propia fuerza, lee mejor los movimientos de su rival, acepta incluso recibir daño para encontrar una apertura, y cuando finalmente la encuentra, lanza un golpe definitivo que termina acabando con la demonio. Por su parte, Fern continúa enfrentando su propia batalla, y gracias a su enorme talento, junto con todas las lecciones aprendidas bajo la tutela de Frieren, logra finalmente derrotar al demonio. Su enemigo no logra comprender cómo ha sido vencido por alguien a quien consideraba una simple humana débil, pero la razón va mucho más allá del poder bruto, porque detrás de esa victoria existe una técnica que Frieren heredó de su antigua maestra. Tiempo atrás, Frieren logró derrotar a un poderoso demonio ocultando y suprimiendo por completo su propio maná, aparentando ser mucho más débil de lo que realmente era. Una estrategia diseñada para aprovechar el mayor defecto de los demonios: su orgullo, porque al confiarse frente
frente a alguien que aparenta inferioridad, termina bajando la guardia y son sorprendidos por una fuerza que nunca vieron venir, una técnica transmitida originalmente por Flame y que ahora también forma parte de lo que Fern ha aprendido de Frieren. Después de todo, Flame siempre estuvo con una idea muy clara, que frente a los demonios, que la estrategia vale tanto como la fuerza, porque su arrogancia casi siempre termina convirtiéndose en su mayor arma. Tras la muerte de Flame, quien a pesar de todo su conocimiento seguía siendo una humana mortal, Frieren continuó sola durante un tiempo hasta que más adelante terminó uniéndose al grupo de Himmel, y desde el primer momento Himmel supo reconocer algo que otros no podían ver con facilidad, el enorme potencial que Frieren poseía. Siempre entendió que frente a él estaba una maga excepcionalmente poderosa. De vuelta al presente, el enfrentamiento contra Aura la Guillotina comienza a inclinarse poco a poco a favor de Frieren, aunque al inicio el combate parecía completamente equilibrado, llega un punto en el que todo termina dependiendo de la magia de balanza de Aura, una habilidad capaz de decidir el resultado según quien posea mayor cantidad de maná. Confiada en su superioridad, Aura activa su poder convencida de que la victoria le pertenece, porque durante todo ese tiempo creyó estar frente a un rival muy inferior, pero allí comete su mayor error, porque justo en ese instante Frieren deja de ocultarse y libera por completo el inmenso maná que había mantenido reprimido durante bastantes años, una cantidad tan abrumadora que rompe por completo la seguridad de Aura. Por primera vez, la demonio comprende que nunca tuvo el control real del combate, y usando la propia habilidad de Aura en su contra, Frieren termina obligándola a ejecutar su propia sentencia, dejando clara una verdad que una vez más se repite frente a los demonios, que su orgullo termina siendo siempre su mayor debilidad. Tras salvar al pueblo de la amenaza demoníaca, el comandante agradece profundamente a nuestros protagonistas. Les revela algo que explica el peso que siempre ha cargado sobre sus hombros. Su familia y sus antepasados han protegido ese lugar durante generaciones, viviendo durante años bajo el temor constante de un posible ataque demoníaco. Después de permanecer varios días en la aldea, disfrutando de la hospitalidad de sus habitantes, la tranquilidad del lugar y un merecido descanso, el grupo retoma el viaje hacia su siguiente destino, un país reconocido por su profundo estudio de la magia, un lugar donde más adelante deberán enfrentar rigurosas pruebas reservadas solo para magos de alto nivel. Durante el trayecto, el camino se vuelve más difícil. Fuertes vientos y un duro clima invernal comienzan a complicarlo todo, pero por fortuna, Frieren recuerda la ubicación de una cabaña cercana. Allí conoce a Kraft, un elfo solitario que decide ofrecerle refugio mientras la tormenta finalmente pasa. Una vez mejora el clima, el grupo se despide de él y continúan avanzando, hasta llegar a un sitio cargado de simbolismo, un lugar mitológico donde, según antiguas leyendas, descansa la espada del verdadero héroe, una reliquia destinada únicamente a quien posea el corazón digno de empuñarla. Sin embargo, allí se revela una verdad inesperada. Resulta que Himmel, pese a toda su nobleza y haber derrotado al rey demonio, nunca logró extraerla, a pesar de que ese siempre fuera uno de sus mayores sueños. La espada que utilizó durante todas sus aventuras no era más que una simple réplica. Mientras observan el lugar, Stark se encarga de eliminar a unas bestias cercanas, y es en ese entonces cuando todos comprenden algo aún más impactante. La espada legendaria aún sigue intacta, nadie ha logrado moverla, lo que confirma que Himmel jamás fue reconocido como el héroe elegido por esa reliquia, y aún así fue él quien cambió el destino del mundo, porque al final esta escena deja una idea muy clara: no siempre hace falta ser el elegido, ni cumplir con el ideal perfecto de un héroe. A veces basta con seguir adelante, perseguir nuestros propios ideales y actuar correctamente incluso sin alcanzar todo aquello que soñamos, y así entendemos mejor quién fue realmente Himmel, no el héroe elegido por una espada, sino un hombre que con virtudes y defectos decidió vivir de forma honorable hasta el final de sus días. Un año después llega una fecha especial dentro del viaje, pues sería el cumpleaños de Stark, y aunque para él parece un día sin demasiada importancia, para Fern sí representa algo distinto, porque a su manera ella siempre ha sido una chica atenta con las personas que realmente aprecia. Por eso decide que quiere darle un obsequio, no como una simple formalidad, sino como una muestra sincera de cariño. El problema es que no sabe qué elegir. Frieren intenta orientarla sugiriéndole algunos regalos que según ella podrían gustarle a cualquier hombre, pero Fern descarta rápidamente esas ideas. No quiere entregarle algo cualquiera, quiere encontrar algo que realmente tenga significado para él, así que decide recorrer la aldea buscándolo por su cuenta, con la intención de observarlo mejor y entender qué clase de cosas podrían hacerlo feliz. Después de buscarlo por varios lugares, finalmente lo encuentra, y en ese recorrido donde algo empieza a hacerse más evidente, porque aunque Fern y Stark suelen chocar con frecuencia por pequeños malentendidos, diferencias de carácter o cierta inmadurez propia de ambos, poco a poco Fern comienza a mirarlo de una manera distinta.
Empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la facilidad con la que Stark logra agradar en cualquier lugar al que llega, su manera natural de acercarse a los niños, la disposición que tiene para ayudar a las personas mayores y esa costumbre de esforzarse siempre, incluso cuando duda de sí mismo. Cuando finalmente lo encuentra, contempla tranquilamente el atardecer. Fern se queda observándolo por un instante, como si por primera vez lo estuviera viendo con mayor claridad. Y en ese silencio comprende algo simple pero importante, que detrás de sus defectos, de su torpeza y de su forma impulsiva de actuar, hay alguien genuinamente bueno. Durante esa conversación, Fern decide preguntarle directamente qué le gustaría recibir por su cumpleaños, y Stark responde con total sinceridad, pues le revela que nunca le han celebrado uno, porque dentro de la tradición con la que creció, ese tipo de fechas nunca tuvieron gran importancia. Pero detrás de esa respuesta también aparece algo más profundo, la historia de alguien que fue criado como un guerrero, pero constantemente subestimado por su propia familia, donde casi nadie confiaba en él, excepto una sola persona, su hermano mayor, el único que siempre creyó en él. Sin embargo, Stark terminó perdiendo a su familia en medio de una tragedia, y antes de morir fue precisamente su hermano quien le ordenó huir para poder sobrevivir. Desde entonces, Stark ha cargado con inseguridades profundas, con ese miedo constante a no ser suficiente, con la sensación de que incluso teniendo fuerza, todavía no termina de creer en sí mismo. Y Fern logra entenderlo mejor de lo que aparenta, porque ella también sabe lo que significa perder a una familia, también conoce ese vacío, por eso comprende el valor que hoy tienen en su vida las pocas personas que permanecen a su lado, Frieren y Stark, las dos presencias que sin darse cuenta se han convertido en lo más importante de su viaje, aquello que ahora le da sentido a seguir avanzando. Cuando ambos regresan, Stark lleva consigo el regalo que Fern finalmente eligió, un brazalete. Mientras tanto, Frieren prepara un pastel de carne, una receta que Aizen solía cocinar después de grandes hazañas y que también tenía un significado especial para Stark, porque su hermano mayor acostumbraba a hacerlos en fechas importantes. Puede parecer un momento sencillo, pero para Stark significa mucho más de lo que dice, porque por primera vez en mucho tiempo experimenta algo que nunca había sentido realmente, la sensación de ser querido, de ser esperado y de tener un lugar donde alguien recuerda que ese día también es importante para él. Días después, durante el viaje, Frieren salva a un sacerdote que estaba a punto de ser tragado por un pantano. Aquel hombre se presenta como Zain, encargado de un pequeño templo que administra junto a su hermano mayor. Cuando el grupo llega al lugar, es precisamente su hermano quien revela algo importante sobre él. Desde niño, Zain siempre fue alguien talentoso y con un fuerte deseo de aventura. Soñaba con salir al mundo junto a su mejor amigo de la infancia, pero al final renunció a ese sueño, porque eligió quedarse, aceptando el deber de cuidar el pueblo y continuar con el legado de su familia. Ahora, 10 años después, Zain asegura no arrepentirse de esa decisión. Dice que su vida actual ya le basta, que ya no tiene sentido pensar en aquello que ya pasó, pero su hermano mayor no termina de creerlo, porque en el fondo siente que Zain abandonó lo que realmente deseaba, por miedo, por resignación o por creer que ya era demasiado tarde, al notar además el talento que posee como sacerdote. Frieren y los demás comienzan a considerar invitarlo a unirse al grupo. Es por eso que intentan convencerlo con distintas maneras. Incluso Frieren recurre a un pequeño truco bastante peculiar, simple que alguna vez utilizó con Himmel, sabiendo que Zain le atraen mucho las mujeres mayores, pero ni siquiera eso logra hacerlo cambiar de opinión. Zain rechaza cada propuesta, siempre con nuevas excusas, siempre diciendo lo mismo, que ese sueño ya quedó en el pasado, hasta que finalmente revela lo que realmente siente. Confiesa que desde pequeño siempre ha vivido preocupado por su hermano mayor y que por eso siente la necesidad de permanecer a su lado, porque teme que si algún día le llega a faltar, no va a haber nadie allí para ayudarlo ni para continuar con todo lo que su familia ha sostenido durante años. Pero al escuchar eso, su hermano mayor reacciona de inmediato, se acerca a él y le da una bofetada, no por enojo, sino porque reconoce en esas palabras la mayor renuncia que Zain ha hecho consigo mismo. Le reprocha haber puesto por delante una responsabilidad heredada antes que el sueño que siempre quiso perseguir. En ese momento, Frieren guarda silencio por un instante, porque algo en esa escena le resulta demasiado familiar. Le recuerda todo aquello que no supo comprender a tiempo cuando estuvo con Himmel, y ahora con todo lo que ha aprendido después de perderlo, decide hablar con total sinceridad. Le dice a Zain que si elige quedarse sin intentarlo, lo más probable es que algún día termine arrepintiéndose, cuando ya sea demasiado tarde, incluso si todavía existe el miedo de no saber si su mejor amigo sigue con vida en algún lugar del mundo, porque si algo ha entendido Frieren con el paso del tiempo, es una verdad muy humana. Muchas veces las personas pasan la vida esperando el momento correcto para vivir aquello que realmente desean, o renuncian a sus propios sueños por cumplir expectativas ajenas. Cuando el tiempo avanza, descubren que aquello que no vivieron ya no regresa nunca más. Ahora Frieren entiende con claridad algo que antes no lograba dimensionar, que la vida de los humanos tiene un límite, y justamente por eso debe vivirse con honestidad, no para satisfacer a los demás, sino para seguir aquello que realmente da sentido a nuestra historia. Después de escuchar esas palabras, Zain recuerda a su mejor amigo
amigo de la infancia, piensa en todo lo que dejó atrás y finalmente comprende que todavía está a tiempo de lograrlo. Por eso, toma una decisión que llevaba años postergando: salir al mundo y perseguir ese viejo sueño, aunque no sepa si su mejor amigo aún sigue con vida. Nuestros héroes se alistan para continuar con su camino, esta vez con la compañía de Zayn. Su hermano mayor se alegra de que su hermano ahora sí esté viviendo de su sueño tarde o temprano. Nuestros días después llegaría otra fecha importante dentro del grupo: el cumpleaños número 18 de Fern. Sin embargo, desde el inicio se le anota de muy mal humor, aunque aparentemente no existe una razón clara. Poco después se nos explica el motivo, y es que Fern está muy molesta con Stark. Todo comenzó porque él, sin saber muy bien qué regalarle, le preguntó directamente qué quería recibir, algo que para Fern sonó un poco delicado y demasiado directo. Y tratándose de Stark, ese tipo de detalles terminan afectándole más de lo que parece. Frieren, que ya conoce bastante bien la dinámica entre estos dos, se lo comenta a Zayn y le explica que Stark y Fern suelen chocar constantemente por pequeños malentendidos, reacciones impulsivas o actitudes propias de su edad. Y como sabe que ella no es precisamente buena dando consejos emocionales, le pide ese favor a Zayn, que hable con Fern y que intente ayudarla a entender mejor la situación. Entonces Zayn se toma el tiempo de escucharla y después de oírla con calma, le dice algo muy simple pero directo: que quizás está siendo un poco dura con Stark, porque en el fondo él solo se está esforzando para hacer bien las cosas, ya que también quiere entenderla, quiere llevarse mucho mejor con ella, y por eso le preguntó algo tan básico como qué le gustaría recibir, del mismo modo en que ella también quiso conocer sus gustos en su propio cumpleaños. Le recuerda además que Stark, al igual que ella, también está aprendiendo, que ambos siguen creciendo, y que discutir por ese tipo de malentendidos es más normal de lo que parece, pero también le deja una idea muy importante: que disculparse no disminuye a nadie, al contrario, a veces es una muestra de madurez necesaria para que una relación avance de forma sana. Después de pensarlo un poco, Fern decide acercarse a Stark con la intención de disculparse, pero antes de que ella empiece a hablar, Stark también se adelanta y reconoce que él tampoco actuó de la mejor manera. Admite que fue inmaduro y que todavía le cuesta entenderla muchas veces. Fern entonces baja la guardia y le responde que no hay ningún problema, que simplemente deberán aprender a llevarse mejor de ahora en adelante. Con esa tensión finalmente resuelta, ambos pasan la tarde juntos con una energía distinta, más tranquila, más cercana, y es entonces cuando Stark le entrega el regalo, un lindo brazalete que ella misma había elegido. Mientras tanto, Frieren observa la escena a cierta distancia, y al notar que todo terminó muy bien, reconoce en silencio que Zayn supo intervenir justo donde hacía falta, agradeciéndole por haber ayudado a resolverlo de la mejor manera. Al día siguiente, mientras avanzan en carruaje hacia la siguiente aldea, ocurre un pequeño detalle que llama la atención de Frieren. Al observar el brazalete que Fern lleva puesto, reconoce de inmediato el emblema que tiene grabado, y entonces recuerda algo del pasado. Le comenta que ella también conserva un anillo que Himmel le regaló cuando era joven y que curiosamente lleva el mismo símbolo. Incluso le propone dárselo para que combine con el brazalete y así completar el conjunto. Pero justo en el momento en que Frieren comienza a buscarlo entre sus cosas, el viaje se interrumpe de forma inesperada. Una ave monstruosa ataca en pleno trayecto. El carruaje se sacude violentamente y todo se vuelve un caos en segundos. Aunque Frieren logra eliminarla con rapidez, la caída termina siendo brusca. Todos golpean el suelo con fuerza, pero por fortuna nadie resulta herido. Sin embargo, en medio del desorden, Frieren pierde el anillo que había encontrado apenas hace unos instantes. Mientras tanto, Zayn observa el símbolo del brazalete de Fern y al reconocerlo, su reacción cambia por completo. Se acerca despacio a Stark y le explica en voz baja algo que él claramente no sabía, y resulta que ese emblema representa un loto espejo, una flor cuyo significado en ese lenguaje significa amor eterno. En otras palabras, es casi como si le hubiera hecho una declaración sin darse cuenta. Stark, completamente sorprendido, jamás imaginaría algo así. Cuando eligió ese brazalete, simplemente lo hizo porque a Fern le gustó cuando lo vio. Mientras tanto, desde la distancia, Fern nota que ambos hablan de algo muy importante. Percibe que hay algo que no les están diciendo y comienza a sentir curiosidad por descubrir qué significa realmente ese símbolo. Por su parte, Frieren continúa buscando el anillo que Himmel le regaló en aquel entonces, y aunque desde fuera podría parecer un solo objeto más, para ella tiene un valor profundamente especial, tanto que incluso acude a un mercader para conseguir un pequeño hechizo que le permita localizarlo con mayor facilidad. Es en ese momento cuando el recuerdo vuelve con claridad. Hace muchos años atrás, durante uno de sus viajes, Himmel le pidió que eligiera cualquier anillo de una tienda. Frieren, sin darle demasiada importancia y sin conocer su significado, terminó escogiendo precisamente aquel que llevaba grabado el emblema del loto.
el mismo símbolo que ahora Fern lleva en su brazalete, pero Himmel en ese entonces sí sabía lo que realmente representaba, y con una sonrisa tranquila toma el anillo y se lo coloca en el dedo, como si en silencio hubiera hecho una propuesta que Frieren en ese momento no fue capaz de comprender. Solo mucho tiempo después, con el peso de los recuerdos y todo lo que quedó sin decir, Frieren logra entender lo que realmente significó aquel gesto. Finalmente, tras seguir el rastro por el bosque, encuentra el anillo, y al recuperarlo, siente un alivio silencioso, como si hubiera logrado rescatar algo mucho más valioso que una simple joya. Continuando el camino hacia el Coliseo de Magos, el grupo es detenido inesperadamente por un hombre que fija su atención casi de inmediato en Stark. No tarda en notar algo muy específico, su físico y el sorprendente parecido que guarda con alguien importante para él. Al principio, Frieren y los demás desconfían de este hombre, pero pronto resulta que es un noble del lugar, y entonces explica la razón de su petición. Su hijo murió recientemente en una guerra en plena batalla mientras defendía al pueblo. Sin embargo, la noticia todavía no ha sido anunciada públicamente. Por eso, necesita a alguien que pueda ocupar su lugar durante una velada especial que está próxima a celebrarse, y Stark, por su gran parecido, resulta ser la mejor opción. Además, le ofrece quedarse solo unos meses, a cambio de una considerable suma de monedas de oro. Después de dudarlo un poco, el grupo termina aceptando, tanto por la recompensa como por la oportunidad de descansar antes de seguir avanzando. Cuando llegan a la residencia, el noble se acerca a Stark y le muestra un retrato de su hijo, y al compararlo, la similitud resulta muy evidente. Prácticamente parecen la misma persona. A partir de ese momento, Stark recibe nuevas instrucciones. Deberá aprender modales, practicar el baile de honor para la velada y prepararse cuidadosamente para ocupar ese papel sin levantar sospechas. Antes de retirarse, el noble también le adelanta algo más, que una vez termine el evento, quiere hablar con él sobre una propuesta importante, aunque la verdad de esa intención todavía quedará reservado para más adelante. Al mismo tiempo, Fern también pasa a formar parte de esa preparación, porque le piden que sea su acompañante para esa noche, y aunque al principio ambos lo toman como una simple tarea más, poco a poco el proceso termina acercándolos de una forma más natural. Finalmente, llegaría el día del evento. Stark aparece completamente transformado, con la vestimenta adecuada, la cicatriz recreada y una presencia muy distinta a la habitual. Luce casi idéntico al joven difunto, pero hay algo que llama aún más la atención: su actitud, porque con una elegancia poco común se acerca a Fern y le pide la mano con una cortesía que ella no está acostumbrada a ver en Stark. Incluso Fern nota esa gran diferencia. Aún así, ella acepta y ambos comienzan a bailar frente a todos los presentes. Cada paso aprendido durante esos meses sale con gran precisión. La escena adquiere un tono casi simbólico, silencioso, delicado, y por primera vez la conexión entre ambos se vuelve mucho más evidente que nunca, como si algo hubiera madurado entre ellos sin que realmente lo notaran. Al terminar la velada, el noble llama a Stark a un lugar privado. Dejando de lado toda la formalidad, decide hablar con sinceridad. Le hace una propuesta inesperada: unirse oficialmente a su familia y convertirse en parte de la nobleza. Aparte, le ofrece una vida cómoda, con estabilidad, reconocimiento y quizá también ese afecto que Stark perdió hace mucho tiempo. Incluso, el hombre llega a disculparse como si hablara con su propio hijo. Le confiesa que antes de su muerte tuvieron una fuerte discusión y que desde ese entonces carga con el peso de no haber podido pedirle perdón. Stark escucha todo en silencio, comprende perfectamente lo que esa propuesta representa, porque en el fondo sabe que siempre le faltó una figura paterna. Sin embargo, aún reconociendo el valor de esas palabras, toma una decisión, porque en su corazón ya existe alguien que considera su verdadero padre, y ese es Aizen, el hombre que lo acogió cuando estaba solo y le enseñó a seguir adelante, y porque entiende que su camino no está allí. Su verdadero propósito sigue siendo otro: continuar con su viaje y convertirse en el guerrero que todavía quiere llegar a ser, demostrando que el sentido de pertenencia no nace de un título ni de una fortuna, sino de los vínculos reales que uno construye con el tiempo. Por eso, agradece sinceramente al noble por todo lo vivido, pero se mantiene firme en seguir adelante con su propio sueño. Tras recorrer varios pueblos, el grupo llega a una nueva aldea donde Zain decide aprovechar la oportunidad para buscar información sobre su mejor amigo de la infancia, aquel a quien todos conocían como Gorila. Los aldeanos le indican que una anciana del lugar podría saber algo más, pero antes de responder, ella les pide un pequeño favor: limpiar una antigua estatua que se encuentra allí. En ella aparecen dos figuras heroicas, y una de ellas llama especialmente la atención de Frieren, y es que es Kraft. Mientras trabajan en restaurarla, Zain no puede evitar quedarse mirando esa imagen con cierta nostalgia, porque de niño, él y su amigo solían observar monumentos como ese mientras imaginaban el día en que también saldrían al mundo para vivir sus propias aventuras. Ese recuerdo revive
con más fuerza, y es justo en medio de esa conversación cuando la anciana le revela algo inesperado. Resulta que hace poco, un héroe llamado Gorilla pasó por esa misma aldea. La noticia cambió por completo la expresión de Zayn, porque después de tantos años, por primera vez siente que reencontrarse con él podría ser realmente posible. Pero esa esperanza también trae consigo un conflicto inevitable. Para alcanzarlo, tendría que desviarse del camino actual, y eso significa tomar una difícil decisión: continuar el viaje junto a Frieren y los demás, o seguir su propio rumbo para buscar a quien formó parte de su sueño de la infancia. Y esa decisión pesa más de lo que parece, porque durante el tiempo que han viajado juntos, Zayn ha logrado integrarse profundamente al grupo, no solo como un sanador, también como una presencia que aporta equilibrio, consejo, madurez y una mirada distinta en momentos donde los demás todavía siguen creciendo. Por eso, no sería algo menor. Justo cuando ese conflicto comienza a tomar forma, una fuerte tormenta de nieve bloquea cualquier posibilidad de seguir avanzando. La aldea queda cubierta por la ventisca, y el grupo se ve obligado a permanecer allí durante varios días. En medio de ese encierro, mientras el viento golpea sin descanso en el exterior, Zayn aprovecha el tiempo para pensar seriamente, porque sabe que pronto tendrá que decidir qué camino está dispuesto a continuar. Durante esos días de espera, Stark y Fern continúan teniendo sus habituales discusiones, pequeños choques, respuestas impulsivas y diferencias que muchas veces parecen propias de dos personas que aún están aprendiendo a entenderse. Pero Zayn, observándolos con cierta ironía, llega a una conclusión bastante clara: que ellos no se odian. En realidad ocurre todo lo contrario, simplemente todavía no saben cómo expresar bien lo que sienten ni cómo comunicarse con madurez, y fiel a su forma de ser, no deja pasar la oportunidad de aconsejarlos una vez más, ayudándolos a mirar su relación con un poco más de claridad. Con el paso de los días, finalmente la tormenta desaparece, el camino vuelve a abrirse, y con ello también llega el momento de tomar una decisión. Después de pensarlo lo suficiente, Zayn entiende que si no parte ahora, probablemente terminará arrepintiéndose. Por eso, decide seguir su propio rumbo para buscar a su mejor amigo antes de perder nuevamente la oportunidad. La despedida con Frieren y los demás ocurre sin mucho dramatismo, es muy breve y sincera, como corresponde a alguien que simplemente elige continuar su propia historia, y así cada uno retoma su propio rumbo. Más adelante, mientras continúan viajando, Fern comienza a sentirse mal. Una fuerte fiebre la debilita rápidamente hasta dejarla sin fuerzas para caminar. Al verla en ese estado, Stark reacciona sin pensarlo demasiado, la toma en brazos y junto a Frieren buscan un lugar seguro donde pueda descansar. Una vez a salvo, Fern permanece acostada intentando recuperarse, y en medio de ese momento toma la mano de Fern para transmitirle calma, aunque al notar que Stark está cerca, siente cierta vergüenza, porque no le agrada mostrarse débil frente a él, ni parecer frágil o demasiado vulnerable, pero aún así, esta vez no aparta la mano, aceptando ese pequeño gesto de cuidado hasta que poco a poco comienza a sentirse mejor. Tras retomar el viaje, el grupo finalmente llega al Coliseo de Magos, el lugar donde se llevarán a cabo las pruebas de rango que determinarán quiénes son realmente capaces de avanzar dentro del mundo de la magia. Tanto Frieren como Fern deciden inscribirse, pero desde el inicio queda claro que el examen no será sencillo. Las reglas establecen 3 etapas de eliminatorias, y solo los más talentosos lograrán superarlas. La primera prueba consiste en capturar un pequeño pichón extremadamente veloz que se mueve libremente por todo el bosque, y deben hacerlo antes de que amanezca. Una tarea que parece simple hasta que todos comprenden lo difícil que resulta siquiera acercarse a él. Como parte del examen, ambas quedan separadas en grupos diferentes. Frieren le toca formar equipo con 2 chicas que a simple vista parecen bastante desordenadas, suelen discutir entre ellas y se contradicen con facilidad y generan una primera impresión poco prometedora. Por eso, Frieren no puede evitar preguntarse en qué clase de grupo terminó involucrada. Aún así, decide observar con calma, y pronto descubre que cuando logran coordinarse, ambas son capaces de trabajar bastante bien juntas. Por otro lado, a Fern le toca un grupo completamente distinto. Allí comparte equipo con Ubel, una maga conocida por su personalidad impredecible y asesina, y con Lan, un mago calculador inteligente y bastante difícil de leer. A pesar de esa combinación tan particular, Fern muestra rápidamente su nivel, y durante la prueba consigue capturar uno de los veloces pichones, otorgándole a su equipo una ventaja importante frente a los demás participantes. Mientras tanto, Frieren y sus compañeras elaboran un plan simple pero efectivo. Utilizan magia de hielo para restringir el movimiento del área y reducir el espacio de escape. Todo queda preparado cuidadosamente, y en el momento decisivo, Frieren hace algo que marca la diferencia: oculta por completo su aura mágica. Su presencia desaparece, el bosque queda en absoluto silencio, y justo en ese instante, con una precisión impecable logra capturar el pichón. Más adelante, la prueba deja de ser una simple competencia de captura, porque varios equipos comienzan a enfrentarse entre sí con un objetivo claro: robar los pichones de otros grupos para evitar quedar eliminados. La tensión aumenta rápidamente dentro del bosque, pero en medio de ese caos, Fern demuestra cuánto ha evolucionado. Con precisión, rapidez y una gran lectura del entorno, neutraliza a quienes intentan acorralar a su equipo.
cada ataque es calculado, y gracias a esa combinación de talento y control, logran mantenerse ilesos mientras conservan el pichón bajo su poder. Al mismo tiempo, Frieren también parecía tener asegurada la prueba. Sin embargo, en un descuido el ave termina siendo robada por una integrante de otro equipo con capacidades de teletransportarse, una maniobra tan rápida que incluso lo sorprende por un instante. En ese momento, Frieren comienza a convertirse en el centro de atención para unos participantes, especialmente para el equipo liderado por Denken, un viejo mago experimentado que percibe de inmediato el nivel real que ella oculta. Entiende perfectamente que enfrentarse directamente a Frieren no es una decisión sencilla, decide mantenerse prudente y observar. Quien actúa de forma distinta es su aliado Richard. Movido por su deseo de ganar, decide atacar directamente a las compañeras de Frieren, incluso sabiendo que dentro del examen cada movimiento puede costar caro, porque resulta que la recompensa para quien logre destacar obtiene la posibilidad de recibir un hechizo de su elección otorgado por la máxima autoridad de la Asociación de Magos, a manos de una figura legendaria que se llama Serie, una poderosa elfa cuyo nombre está profundamente ligado al pasado de Frieren, y es aquí donde la historia revela una conexión importante, porque hace 1000 años, Flame, la antigua maestra de Frieren, fue discípula directa de Serie, la misma maga que hoy dirige toda la asociación. Sin embargo, la relación entre Frieren y Serie siempre ha sido distante, principalmente porque Serie jamás vio en Frieren la ambición que ella consideraba necesaria en un verdadero mago. Siempre la observó como alguien que, teniendo un poder inmenso, nunca mostró interés en demostrarlo por completo, y aún así, hubo algo que Serie sí fue capaz de ver desde hace siglos, que Frieren terminaría siendo una pieza clave en la caída del Rey Demonio. Volviendo a las pruebas, Frieren deja de limitarse y toma el control de la situación. La batalla cambia de ritmo casi de inmediato. Con total serenidad, comienza a inclinar el combate a favor de su grupo hasta que finalmente libera un hechizo de gran escala, uno tan poderoso que incluso termina destruyendo parte de la barrera mágica creada por Serie para el examen. Un detalle que deja claro algo importante: incluso dentro de una prueba diseñada por grandes magos, el nivel de Frieren sigue estando muy por encima de lo habitual. Tras ese despliegue, el equipo rival liderado por Decken ya no logra sostener el enfrentamiento, y finalmente la victoria queda asegurada para su grupo. Cuando la primera prueba llega a su fin, solo 6 equipos consiguen avanzar, el resto quedaría eliminado, y con ello todos entienden que las siguientes etapas serán todavía más exigentes. Después del examen, el grupo vuelve a reunirse, y aprovechando el breve respiro, deciden irse a celebrar. Frieren incluso propone ir a un restaurante muy especial para ella, un lugar que recuerda con cariño, porque fue allí donde Himmel la llevó muchos años atrás, y además, según ella misma asegura, sirven algunos de los mejores manjares que existen. Después de la primera prueba, varios participantes comienzan a relacionarse de una manera más cercana. La tensión competitiva disminuye por un momento, y aparecen pequeños gestos que revelan cómo cada experiencia también deja vínculos inesperados, especialmente con las 2 chicas que acompañaron a Frieren durante ese desafío. Ambas se acercan para agradecerle sinceramente el apoyo que les brindó, y como muestra de gratitud le entregan unos dulces, un gesto sencillo pero suficiente para despertar en Frieren un recuerdo muy específico, aquella frase que Himmel le dijo tiempo atrás, que si alguna vez logras cambiar la vida de alguien, aunque sea solo un poco, esa persona probablemente te recordará con cariño por mucho tiempo. Poco después llega el momento de la segunda prueba, y esta vez el ambiente cambia por completo. La responsable del nuevo examen es Sensei, una supervisora conocida por su severidad, una maga tan estricta que en ocasiones anteriores no dudó en desaprobar a todos los aspirantes, simplemente porque ninguno alcanzaba el nivel que ella consideraba digno. La prueba consiste en adentrarse en un antiguo templo, un lugar lleno de obstáculos, trampas y peligros ocultos. El objetivo es simple en teoría: avanzar hasta llegar a la tumba del rey, ubicada en lo más profundo del recinto. Pero para reducir el riesgo de muerte, Sensei entrega a cada participante una botella especial. Dentro de ella se encuentra sellado un pequeño golem de defensa. Si alguien queda al borde del peligro extremo, el golem puede activarse automáticamente y sacarlo del examen antes de que su vida corra verdadero riesgo. Con todo listo, los participantes comienzan a ingresar al templo. Cada grupo avanza con cautela, consciente de que esta vez el peligro es mucho más real. Sensei, por su parte, decide observar de cerca a Frieren y a Fern, acompañándolas durante parte del recorrido, aunque sin intervenir en lo absoluto. Simplemente las observa, y movida por cierta curiosidad, decide hacerle una pregunta directa a Fern: ¿cuál es realmente su propósito como maga? Porque a diferencia de otros aspirantes, en ella no percibe esa ambición feroz que muchos suelen mostrar. Pero Fern responde con total sinceridad, le dice que descubrió algo especial en la magia, y todo gracias a Frieren, porque desde que era una niña, verla usarla siempre le transmitió algo muy simple pero profundamente importante: la felicidad. Pronto
llega el momento más complicado de toda esta etapa, porque dentro del templo aparece una amenaza completamente inesperada, réplicas exactas de todos los participantes, capaces de reproducir ataques, movimientos y habilidades con la misma precisión que los originales, como si cada mago tuviera que enfrentarse a una versión de sí mismo. Entre todas esas copias, hay una que inmediatamente se convierte en la más peligrosa, la réplica de Frieren, y el primer grupo en encontrarse con ella es el equipo de Dekian. La situación se vuelve crítica casi de inmediato, porque enfrentarse a una copia de Frieren significa enfrentarse a un nivel de poder que muy pocos pueden soportar. Sin embargo, en medio de esa presión, Frieren y Fern terminan llegando al mismo lugar, y con su presencia el combate cambia por completo. A partir de ese momento, todos entienden que no podrán avanzar sin derrotar primero a esa réplica. Por eso, deciden organizar un plan, uno donde cada movimiento debe estar perfectamente calculado. Mientras tanto, en otras horas del templo, otros participantes también enfrentan amenazas igual de peligrosas. Incluso, algunos terminan luchando contra la réplica de Sensei, y cada grupo se ve obligado a encontrar su propia forma de sobrevivir. Pero en el caso de Frieren, el punto clave aparece gracias a Fern, porque es ella quien propone una idea concreta. Fern sabe que sí tiene la capacidad de enfrentarse directamente a esa réplica, pero también entiende que no puede hacerlo sola. Necesita que el resto del grupo le abra el momento exacto, la única oportunidad posible, y esa confianza no nace de la nada. Desde pequeña, Fern ha repetido esa misma técnica una y otra vez, la misma que durante años practicó frente a aquella enorme roca que debía destruir, una disciplina silenciosa, constante y casi obsesiva, un destello capaz de atravesar incluso la defensa de una maga como Frieren. Pero ese no sería el único punto decisivo dentro del plan, porque las dos chicas que hicieron el equipo con Frieren logran descubrir algo fundamental. Detrás de todas esas réplicas existe un origen común, un monstruo oculto dentro del templo que está manipulando cada una de ellas, y la copia de Frieren no está allí solo por casualidad. En realidad, protege exactamente la puerta que conduce hasta esa criatura. Eso significa que si logran desestabilizarla, aunque sea por un instante, podrían abrir el camino, destruir al verdadero núcleo del hechizo y hacer que todas las demás copias desaparezcan al mismo tiempo. Pero además existe otro detalle clave. Fern reconoce algo que muy pocos saben sobre Frieren. Su mayor punto débil es la dificultad que tiene para detectar el maná oculto, una debilidad aparentemente pequeña pero que puede cambiar por completo una batalla si se usa en el instante correcto. Finalmente, la estrategia queda definida. Tanto Frieren y Fern serán quienes se enfrenten directamente a la réplica, y mientras el combate comienza, Fern se prepara para ejecutar el ataque más importante de toda la prueba. En ese momento, la historia conecta con un recuerdo del pasado, un instante posterior a la muerte de Flame, cuando Frieren se acerca a Serie para entregarle un testamento, un documento que demuestra algo que en aquel tiempo cambió el rumbo de la magia, y que Flame logró convencer al emperador de permitir que los demás humanos estudiaran la magia, porque hasta entonces ese conocimiento parecía reservado únicamente para razas superiores como los elfos, pero ese legado terminó demostrando todo lo contrario, que un humano también podía alcanzar niveles extraordinarios, y Fern es precisamente la prueba viva de ello, una maga humana que ha superado los límites que muchos jamás imaginaron, con un talento excepcional incluso entre quienes presentan el examen. Aún así, el ataque no resulta sencillo. Cuando Fern libera su hechizo, la réplica de Frieren logra esquivarlo en el último instante, y además utiliza telepatía para intentar romper su concentración. Por un momento, todo parece tambalearse, pero justo allí aparece la verdadera Frieren, aprovechando la mínima apertura que Fern consiguió crear, y en un solo instante termina destruyendo a su propia réplica. Con ello, el núcleo del hechizo se rompe, y todas las demás copias desaparecen al mismo tiempo, marcando el final de la prueba. Finalmente, tras todos los enfrentamientos dentro del templo y con varios participantes heridos por la dureza del recorrido, los sobrevivientes logran reunirse una vez más, y juntos avanzan hasta el punto final del examen, la tumba del rey. La segunda prueba queda oficialmente superada, pero una vez termina la tensión del combate, aparece un momento mucho más silencioso. Fern se acerca a Stark con una expresión visiblemente apagada, porque durante la batalla, su báculo terminó hecho pedazos, y para ella aquello no representa simplemente una herramienta dañada. Ese báculo fue un regalo que le dio Hayter, un recuerdo directo de la persona que cambió por completo el rumbo de su vida cuando más perdida estaba. Le afecta mucho más de lo que deja ver. Frieren, como suele hacerlo, no reacciona de forma evidente. Lo lleva hasta la tienda de Richard, quien después de haber quedado fuera de las pruebas, se le ve algo desanimado. Al revisarlo, su primera impresión no es alentadora. Comenta que parece demasiado dañado, pero al observarlo mejor, nota un detalle importante. Se trata
de un báculo de excelente calidad. Finalmente cambia de opinión, le dice a Frieren que sí puede repararlo y que estará listo esa misma noche. Más tarde, cuando Fern regresa, encuentra el báculo completamente restaurado sobre la cama y en ese instante su expresión cambia por completo, porque entiende inmediatamente lo que ocurrió. Frieren se tomó el tiempo de llevarlo a reparar sin necesidad de explicarlo, y justamente por eso el gesto pesa todavía más, porque para Fern ese báculo no es solo un objeto recuperado, es una parte importante de su historia, un recuerdo de Haithar y de todo lo que él representó en su vida. Y una vez más, Frieren demuestra algo muy propio de ella. Aunque rara vez exprese lo que siente con palabras, sus acciones suelen decir mucho más de lo que aparenta. Llega la tercera y última prueba de magos, pero esta vez todo cambia, porque ya no habrá una prueba convencional, no habrá combate, ni trampas, ni estrategias grupales. Ahora, cada participante deberá presentarse directamente frente a Serie, y desde el inicio queda claro que su criterio será mucho más severo que cualquier etapa anterior. Serie no está del todo convencida de que los aspirantes hayan superado realmente el nivel que ella considera necesario. Desde su perspectiva, dentro del templo solo Frieren fue capaz de acabar con el verdadero núcleo del problema. Por eso, decide modificar por completo el examen. En lugar de otra prueba formal, será ella misma quien evaluará uno por uno a cada candidato. Cada participante entra por separado y apenas comienza el interrogatorio, muchos pierden seguridad, porque Serie no busca simplemente habilidad ni talento visible. Lo que quiere encontrar es algo mucho más profundo, una ambición clara por la magia, una convicción auténtica, algo que según ella debe existir en todo mago digno de avanzar. Sin embargo, la mayoría no logra sostener esa exigencia. Uno tras otro terminan siendo rechazados. Cuando finalmente llega el turno de Frieren, el resultado tampoco sorprende demasiado. Serie decide reprobarla, y la razón es exactamente la misma que ha sostenido durante siglos. Considera que Frieren carece de esa ambición que ella ve como esencial en un verdadero mago. Pero Frieren no muestra sorpresa. En realidad ya esperaba ese tipo de respuesta, porque conoce perfectamente cómo piensa Serie. Aún así, Serie sigue sin comprender algo. Como alguien como Frieren pudo haber formado parte del grupo que derrotó al Rey Demonio, y entonces ella le responde con total calma. Le dice que nunca lo hizo sola, que aquella victoria solo fue posible gracias a sus compañeros, porque fueron ellos quienes hicieron posible llegar hasta el final, recordándole así que incluso alguien con un poder inmenso también puede avanzar gracias a quienes caminan a su lado. Además, en medio de esta conversación, la historia vuelve por un instante al pasado, mostrando cómo comenzó realmente el vínculo entre Frieren y Himmel, mucho antes de convertirse en compañero de aventura. Himmel ya había visto a Frieren una vez, cuando tan solo era un niño, y aquella imagen quedó profundamente grabada en su memoria. Una elfa llenando el bosque con una hermosa magia floral, la misma magia que pertenecía a Flame, un espectáculo silencioso casi real, que para Himmel fue suficiente para despertar una admiración inmediata. Desde ese momento, algo en Frieren llamó profundamente su atención, porque incluso antes de conocerla realmente, Himmel ya había percibido en ella un potencial extraordinario, y con el tiempo, esa impresión inicial terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo: respeto, admiración y un vínculo que poco a poco fue creciendo entre ambos. De vuelta al presente, Frieren mira a Serie con total seguridad y le dice algo que no deja espacio para dudas. Pase lo que pase, Fern no reprobará ese examen. Poco después, llegaría el turno de Fern, y en ese momento en que entra, Serie percibe algo distinto en ella. Su presencia es firme, serena. A diferencia de otros participantes, Fern no transmite inseguridad, no baja la mirada ni se intimida. Incluso cuando Serie le formula preguntas directas, responde con claridad y sin vacilar. Pero además, hay algo que llama poderosamente la atención de Serie, algo que reconoce de inmediato: una gran cantidad de maná oculto en su interior, la misma técnica que Frieren le enseñó durante años, la capacidad de suprimir su verdadero poder y aparentar menos de lo que realmente posee, engañar a sus oponentes. Serie queda realmente impresionada con el potencial de Fern, tanto que por primera vez en alguien de esa generación, y entonces le hace una propuesta que muy pocos recibirían: convertirse en su discípula. Le asegura que si acepta podría alcanzar un nivel de poder inimaginable, un crecimiento tan grande que incluso podría llegar a sorprenderse ella misma. Pero Fern no duda ni un instante. Ella rechaza su propuesta con total firmeza, porque para ella ya existe una maestra a quien respeta profundamente, y esa es Frieren. Eso basta para no tener nada más que pensar. Su decisión ya está tomada y no piensa cambiarla. Ante esa respuesta, Serie termina aceptándolo y finalmente la prueba, porque después de todo, Frieren
tenía la razón. Dentro de Fern sí existe una verdadera ambición. Además, Serie rara vez se equivoca al juzgar talentos, y al ver esa determinación, comprende que su potencial es completamente real. Junto a ella, otros participantes también logran superar la evaluación. Decken, Methode, Wirbel, Laufen y Google reciben igualmente la aprobación, ya que Serie reconoce en cada uno cualidades que merecen seguir desarrollándose. Al final, solo la mitad de los aspirantes consigue avanzar, y una vez termina la atención del examen, cada uno comienza a disfrutar ese pequeño momento de victoria. En medio de ello, Wirbel se acerca a Frieren y le comparte algo personal. El ejemplo de Himmel terminó influyendo profundamente en su propia filosofía, que su manera de ayudar a otros, de tender la mano incluso en pequeños problemas, es algo que decidió aplicar a su propia vida. Poco después, Fern recibe oficialmente su título como maga de primera clase, un reconocimiento directo a todo el esfuerzo acumulado durante años. Como recompensa, también obtiene el derecho de elegir un hechizo de su preferencia. Frieren la felicita con calma, reconociendo que tomó una buena decisión y que su trabajo finalmente ha dado buenos frutos. Y así, una vez concluida esta etapa, el grupo vuelve a ponerse en marcha, ahora avanzando hacia el norte, siguiendo el largo camino que algún día las llevará hasta el reino de los espíritus, con una esperanza silenciosa acompañando cada paso, que al final de ese viaje, Frieren pueda reencontrarse una vez más con Himmel.